nuevo con ustedes aquí en Con Todo y Pensini por Globovisión. Bueno, tenemos a nuestro próximo invitado, Cipriano Heredia, diputado regional Miranda por la MUD. Bienvenido, Cipriano, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Gracias, Pedro, siempre un placer estar aquí. Sí, bueno, las últimas veces que hemos conversado, dejamos abiertas las posibilidades de las distintas maneras y formas de que se podría revocar el mandato del presidente Maduro contemplado en la Constitución y de manera legal. Sí. Quisiera que hiciéramos un paneo sobre estas distintas posibilidades y empezando por el revocatorio, porque lo que hemos visto en estos días, bueno, se recogieron las primeras firmas, se entregaron a las 5 de la mañana, fueron más de 1.800.000 firmas, que creo que se recogieron más. Quería que me aclararas algunas cosas y al público, por favor. Claro. ¿Qué es lo que viene ahora? Porque ahora estas firmas después van a tener que volver a rectificar que esas firmas son de verdad. No entiendo eso. ¿Qué pasa con el captahuella? Si nos ponen a comprar de todo con captahuella, se utiliza para todo y esto que es electoral no se utiliza. Y después que viene más adelante. Sí, bueno, sí, efectivamente, Pedro, como tú muy bien lo estás repasando, todos recordamos que la mesa fijó unos criterios y unas políticas, unos mecanismos concretos. Uno de ellos es la renuncia, que siempre es una posibilidad que está sobre la mesa, eso está allí, eso puede pasar en cualquier momento. Pero la renuncia es voluntaria, pero no me vayas tan rápido. Porque... No. Lo otro es la enmienda, que quisiera hacer un comentario sobre eso. En mi criterio jurídico, la enmienda todavía está viva. Lo que acaba de salir del Tribunal Supremo de Justicia el lunes de la semana pasada fue una decisión sobre un recurso de interpretación, con lo cual la sala adelantó una opinión, más en ningún caso es la nulidad de la enmienda, entre otras cosas porque apenas está aprobada en primera discusión. Y además hay suficiente jurisprudencia de esa misma sala que en el 2007, cuando llovieron los recursos contra la propuesta de reforma de Chávez, la sala dijo que no iba a tomar ninguna decisión porque eso apenas era un proyecto. Mal podría tomar ahorita una decisión de fondo contra un proyecto, porque la enmienda está en fase de proyecto. Es un proyecto aprobado en primera discusión. Pero el Tribunal Supremo no dijo que se anulaba la ley. No lo dijo. Las enmiendas no son leyes, son enmiendas, pero en dado caso lo que dijo es, adelantó un criterio resolviendo un recurso de interpretación respecto a la retroactividad. Por cierto, criterio que no aplicaron en el 2009 con la enmienda de Chávez. ¿Okay? Chávez fue la jurisprudencia en base a eso. Claro, por eso entonces creo que en una interpretación correcta de lo que se debe hacer, la Asamblea Nacional va a terminar de discutir la enmienda y la va a sancionar. Luego, lo cual podría ser que alguien intente un recurso de nulidad contra la enmienda. Eso es posible. Y entonces veremos si hay una nueva sentencia o no. Pero lo que se resolvió ahorita fue un recurso de interpretación y se fijó una opinión. O sea, que no está muerta esa La enmienda no está posibilidad. muerta, jurídicamente hablando no está muerta, y creo que la Asamblea ha tomado la decisión correcta al decidir que va a continuar su discusión y la va a sancionar. ¿Ok? Ahora bien, y nos queda también el tema que tú lo acabas de decir, el tema del referendo revocatorio, ¿ok? Frente al cual pues ya ha habido un primer paso muy importante, por cierto, un primer paso que se da en el marco de un requisito, un preámbulo, una precondición que no existe en ningún lado, una cosa sacada del sombrero que se inventó el CNE, de decir que hay que promover una solicitud apoyada por un 1%, que eso no existe en la Constitución ni está en ninguna ley, sino que son cosas que se inventa el CNE precisamente para retrasar este proceso. ¿Por qué sería el interés de retrasarlo? Para que no ocurra antes del 10 de enero del año que viene. Porque si eso ocurre... Porque si eso ocurre, el artículo 233 de la Constitución establece de una manera muy clara que si la falta absoluta del presidente de la República se da en los primeros 4 años del periodo de 6, siempre hay que ir a una nueva elección, mientras que si la falta absoluta del presidente de la República ocurre el último bienio del sexenio, entonces hay necesariamente que terminar el periodo en manos del vicepresidente de la República. Vicepresidente que dicen que podría elegir. O el día antes. Puede continuar el vicepresidente actual, Cristo Dule, pero podría poner a su esposa Cilia Flores, o podría poner a Gabriela Chávez, o quien él quiera. A quien él quiera. Entonces, sería una elección de un presidente a dedo, ¿y cuánto tiempo? Cosa que es absurda. Por cierto, que en la enmienda, Pedro, te cuento, en la enmienda corregimos ese problema. No solamente nos limitamos a cambiar el artículo 230 de la Constitución, que decía el periodo ahora es de 4 años, sino que también se modificó el 233, que dice, bueno, si un presidente es revocado es absurdo
que el periodo lo termine su vicepresidente. Eso es absurdo. Entonces, en la enmienda había otros criterios para sustituir el caso de una falta absoluta, producto de un revocatorio, por ejemplo, o producto de una renuncia, o producto de un abandono del cargo. Tú no puedes premiar a un gobierno cuyo presidente está siendo revocado, que está renunciando, que está abandonando el cargo. Pero ¿Ah? es una continuidad de lo Así es. y no se haría lo que pide la gente, que es un cambio del sistema económico, del sistema político. Entonces te pregunto, si ese vicepresidente queda el año que viene, Sí. ¿cuánto tiempo se tendría que esperar? ¿Hasta el 2018 elecciones generales? El vicepresidente culminaría el periodo y vendrían unas elecciones generales de presidente de la República, que serían en diciembre del 2018, para empezar un nuevo periodo el 10 de enero del 2019. No se logra nada. Fíjate no que se ayer logra estuvo nada. Freddy Guevara aquí, también unos diputados Sí. de la MUD, llamando la atención de la gente que tiene que también pedir con fuerza este revocatorio, porque si no lo hacen a tiempo, antes de junio, no sé qué fecha, Sí. no me acuerdo, en junio, que entonces esto no valdría. Vi para el nada. programa, Pedro, quiero decirte, y quiero Gracias. decirte también que estoy totalmente de acuerdo con lo que te dijo aquí Freddy Guevara con respecto a los tiempos y con respecto a la actitud que la unidad en general debe tener frente a este asunto. Con respecto a los tiempos, te dijo algo que para mí es clave, que es que si todo este enredo nos lleva a una situación donde en junio no estemos recogiendo las firmas que sí son, ese 20% que obliga la Constitución, artículo 72, que son en este caso 4 millones de firmas, hay que entender que de alguna manera es muy complicado que el referendo se dé en diciembre de este año, a más tardar. Y si eso es así, nosotros aquí no estamos para hacerle favores al gobierno. El gobierno tiene una pugna interna, de unos quieren que se quede Maduro, otros no quieren que se quede Maduro. En dado caso, todos los oficialistas quieren, algunos que se vaya Maduro y ellos quedarse gobernando. Entonces nosotros no tenemos por qué resolverle ese problema al chavismo, al oficialismo. Si aquí tenemos que estar recogiendo las firmas, a más tardar el mes que viene, las firmas que son para que los tiempos den. Pero si no te dan la planilla, Muy Cipriano. bien. Entonces ahí es donde viene el tema de la actitud. Y frente a eso, yo también coincido con Freddy Guevara y con la línea general que lleva Voluntad Popular y otras organizaciones, donde aquí hay que fomentar, estimular, conducir, darle vida a una protesta, a una presión social de calle permanente, decidida, valiente, que no estamos aquí llamando ni a atajo, ni a guarimba, ni a cosas raras. Es pedirle al CNE que cumpla su función de agilizar un proceso democrático. Pero con presión, Pedro, sin carticas y sin declaraciones. Eso está muy bien para hacerlo masivo, pero meterle a esto una presión de calle real. Estos truquitos que parecen como infantiles, porque en verdad no entiendo. Vamos a recoger unas firmas para probar sacar unas firmas, pero ahora las firmas la gente tiene que ir a volver a firmar. Por ejemplo, si me preguntaban ayer, si yo voto en Caracas y yo hice mi firma y vivo en Valencia, por ejemplo, tengo que ir a Caracas, a mi centro de votación, para rectificar mi firma, que no lo hicieron la primera vez, para después volver a firmar. ¿Cómo es esto? Sí, bueno, justamente forma parte de los trucos, ¿no? Además, la rectora D'Amelio dio una declaración iniciando la semana insólita, que es el tema de decir que ellos se van a tomar los 30 días completos, que era el lapso que había para recoger la firma, y solamente finalizados estos 30 días es que empieza la verificación. Eso es absurdo. Eso es así como que tú estés en un juicio y tú te des por notificado y entonces los lapsos no empiezan a correr porque tú te das por notificado. O como tú estés en un procedimiento administrativo y entonces tú te adelantas a dar una respuesta y entonces el lapso que viene no empieza a correr con la respuesta. Eso es absurdo lo que dijo ese rector. ¿Cuántas firmas se necesitaban? Para este caso, 200.000. ¿Qué pasa si ellos escogen? Es decir, se superó con creces. Pero llegamos al 10%. 200.000 y esas encuentran 20.000 firmas planas. Del otro... Sigue habiendo un colchón gigantesco. Pero se pueden utilizar esas. Claro, por supuesto. O es que no, estas fueron las que ellos escogieron. Y es que por eso no se cortó en los 200.000, sino que se dejó que se agarraran todas las firmas en el plazo que se había fijado, que eran más o menos 3 días, y bueno, se llegó casi a 2 millones de firmas. Se entregaron 1.850.000 exactamente. 2 millones de firmas, Pedro, es el 10%, es decir, la mitad del requisito constitucional grande, del de verdad. Ahora, todos estos truquitos y todas estas declaraciones, no, vamos a agarrar los 30 días. ¿Por qué? Si ya tienes las firmas consignadas. Tienes que empezar esa verificación real. Ahora, no va a haber verificación
ni va a haber recolección de las 4 millones de firmas, ni va a haber revocatorio, ni va a haber enmienda, ni va a haber renuncia, ni va a haber constituyente, ni nada si aquí no hay presión social de calle. Y estoy hablando de presión social de calle en los términos que nos permite la Constitución. Aquí no estamos hablando de conspiraciones ni de golpes, aquí estamos hablando de una cosa a la cual nosotros tenemos derecho y que el gobierno ha logrado acomplejarnos hasta cierta manera, donde incluso gente de la misma oposición duda o como que no le parece bien, como que no ve con buenos ojos que se llame a la calle a manifestar, a protestar en el marco de la Constitución, insisto, pero eso es un derecho que tenemos al cual no podemos renunciar, Pedro. Cipriano, te tengo que preguntar algo también. Sí. La elección de gobernadores podría seguir fluyendo perfectamente paralelo a este revocatorio, Claro, este proceso electoral. Tiene que ser así porque además son unas elecciones que están en el cronograma electoral necesariamente y que tienen que darse este año y nada impide, Pedro, nada impide, es más, sería lo lógico, tal vez incluso que el revocatorio y las elecciones regionales sean en un mismo momento en el mes de diciembre. Como estamos paseándonos por todas las salidas, me falta la partida de nacimiento también, sí. Y una salida pactada que quiero hablar después que me digas de la partida de nacimiento. Sí, mira, obviamente el tema de la nacionalidad del presidente Maduro, a mi manera de ver, no es un tema menor. Creo que incluso fue subestimado durante demasiado tiempo por razones inexplicables. Yo creo que eso es una cosa que hay que dilucidar. El país tiene derecho a saber si su presidente es venezolano ¿Y quién o es tiene colombiano, la carga de la prueba? o si tiene las dos nacionalidades, lo cual es posible. De hecho, en mi criterio, es lo más posible que por ser hijo de quien era, pues tenga la nacionalidad colombiana y también tenga la venezolana. Situación en la cual entonces la irregularidad consiste en que no puede tener las dos nacionalidades para ser electo presidente. Y ha debido haber renunciado. Tenía que haber renunciado. Si él no prueba que renunció a la nacionalidad colombiana, verificado que la tiene, fue electo ilegalmente y por lo tanto su mandato sería absolutamente írrito. No debería ser presidente de la República, debería ser inmediatamente desproclamado por el CNE. ¿Cómo está la situación del país? Sí. Nosotros nos preocupa y a mucha gente la crisis social que podría implosionar y no queremos un estallido social, nadie lo quiere, nadie lo desea. Hay ciertos elementos de la sociedad, algunas personalidades que quieren una salida pactada. De hecho, Freddy Guevara también estuvo aquí, él es uno que propone hacer una especie de pacto punto fijo, así lo satanicen, pero gracias al pacto punto fijo, Venezuela vivió en democracia 40 años conviviendo todo el mundo perfectamente y lo copiaron en la Moncloa para poder hacer esa transición de la dictadura a la democracia en España, también copiada en Centroamérica para todo el problema tan grave que tenía toda esa región. ¿Por qué aquí en Venezuela no se está apoyando eso? ¿Se está llevando esto a cabo? También leemos a Henry Ramos lo que está diciendo entre líneas todo el tiempo. El lunes hizo una revelación que nos llamó a todos la atención a través del Nuevo País y dice que bueno, que se reunieron el alto mando militar con algunas personas que están en el poder y con el presidente Maduro y le dijeron que ellos no van a atacar a la población si viene una implosión social, que ellos no van a cobrar esa factura. ¿Cuál es tu opinión? Y eso se lo he oído yo diciendo a cuanto policía y sargento y teniente he tenido la oportunidad de hablar, que ellos no le van a disparar al pueblo en el caso de una conmoción donde la gente se desespera y se vaya a las calles, bien sea por hambre, porque está harto de la delincuencia o por toda esta situación de penuria social y económica que estamos viviendo, que todos conocemos muy bien. Ojalá, Pedro, ojalá logremos una salida política en el marco de la Constitución que nos permita una transición pacífica, porque la alternativa a eso es que esto se desborde y no tenga conducción y pare en cualquier cosa. Entonces, si el gobierno tuviera dos dedos de frente y fuera un gobierno más democrático de lo que es y entendiera la política de una manera distinta, que es como la entendemos los demócratas, el gobierno estuviera sentado con la oposición pactando los términos o de la enmienda o del revocatorio. Esa es mi opinión. Incluso hasta una renuncia. Pero no hay voces detrás de líneas, porque eso no sale en la prensa. No, claro que no. Un general Padrino López, un Rodríguez Torres. Bueno, pero es que yo creo que uno de los dos que acabas de nombrar está demasiado comprometido con esto y no es precisamente la persona que pudiera estar pactando una transición. Uno de ellos fue el que apoyó que no se hiciera ningún tipo de juego el 6D, Pedro, y por eso se ganó la asamblea. Sinceramente yo por eso no lo hago un héroe. Yo creo que simplemente el señor se dio cuenta de una realidad que estaba allí, que fue que esto fue una avalancha, que no había nada que hacer ante la contundencia de la victoria de la unidad y simplemente decidió respetar lo que tenía que respetar. Yo por eso no lo pongo en un pedestal ni nada por el estilo. Si alguien le está susurrando a la oreja de que hiciera una cosa distinta o de que el Plan República se prestara para algo, yo simplemente creo que el señor sacó las cuentas y dijo esto fue demasiado contundente como para intentar cualquier cosa. Yo creo que él nos puede dar alguna sorpresa positiva. Es posible. Yo lo que pienso es que la Fuerza Armada lo que tiene que jugar es un rol institucional. La Fuerza Armada no es el partido político, el gobierno.
La Fuerza Pero Armada tiene que garantizar el cumplimiento de la Constitución. todo lo que ha pasado aquí en este país ha Así tenido es. una decisión que han tenido que ver los militares. Bueno, todo, claro. cualquier cambio que ha habido. Y ojalá jueguen a la institucionalidad, ojalá jueguen al respeto de la Constitución. La Fuerza Armada no tiene por qué involucrarse en nada que signifique retrasar el referendo, por ejemplo. La Fuerza Armada no tiene nada que decir con respecto a la legalidad de la enmienda. La Fuerza Armada tiene que simplemente respetar la Constitución. Pero lo han hecho. Bueno, pero tú has observado algunos comportamientos, no de los sectores medios, Pedro, ni de la tropa. Estamos hablando siempre del alto mando militar que uno siente que está demasiado comprometido con esto, por razones políticas y por razones no políticas, por razones oscuras, que hay intereses allí, que incluso algunos hablan de cosas inconfesables.